Buenos días, soy Andrés Pacheco y hoy vamos a hablar del Fondo de Empleados de Economía Solidaria como tal. Vamos a hablar de cómo constituir un fondo de empleados. Antes vamos a dar un breve concepto de qué son los fondos de empleados. Bueno, los fondos de empleados son organizaciones del sector de la economía solidaria que se caracterizan por ser de derecho privado, sin ánimo de lucro y están constituidos por los trabajadores o servidores públicos. Estas ofrecen el servicio de ahorro y de crédito como tal. Bueno, vamos a hablar un poco de algunas características que deben tener los fondos de empleados, que son asociación y retiro es voluntario, su patrimonio es variable e ilimitado, tienen una duración indefinida, prestan servicios en beneficios a sus beneficiarios o asociados, fomentan los valores de solidaridad y los lazos de compañerismo entre asociados. Eh, por último, estos garantizan la igualdad de derechos de participación y decisión de los asociados sin consideración a sus aportes, sin considerar sus aportes. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a hablar de la primera fase. Se constituye de 5 fases para la constitución de un fondo de empleados. La primera está compuesta por los requisitos que debemos tener en cuenta para constituir un fondo de empleados. Lo primero es que debemos tener un mínimo de 10 asociados o de 10 personas para constituir un fondo de empleados. Debemos contar con un mínimo de 10 personas. También debemos nombrar un comité organizador. También debemos nombrar o definir el nombre del fondo de empleados que le vamos a dar. Este debe verificarse ante Cámara de Comercio para certificar que el nombre no está en uso como tal. También debemos definir el valor de afiliación que solo se solicitará una vez, que es cuando el asociado ingrese a la asociación como tal. Debemos elaborar unos estatutos y por último los asociados fundadores deben tener un curso básico de economía solidaria que constará de 20 horas mínimo como tal. Bueno, aquí ya entramos como tal a la segunda fase. Hablaremos de un poco los procedimientos que debemos llevar a cabo para la constitución de un fondo de empleados. Debemos convocar una asamblea de constitución. Debemos citar a una asamblea. Una vez convoquemos la asamblea de constitución, debemos citar a la asamblea, o sea, citar a una reunión y verificar la quórum, verificar el número de asistentes a esta cita como tal. También debemos nombrar un presidente y el secretario de la asamblea. Una vez ya esté citada la asamblea, entonces vamos a proceder a nombrar al presidente de la asamblea y al secretario de la asamblea. También debemos aprobar unos estatutos que van a ser los deberes y derechos de los asociados fundadores y donde va a estar establecido también la labor social de este fondo de empleados. También debemos nombrar en propiedad los órganos de administración y vigilancia, o sea, la junta directiva y el comité de control social. Y de ser necesario, también debemos nombrar el revisor fiscal. Ya una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es nombrar el representante legal o gerente de el fondo de empleados o de la organización. Este será el encargado o será responsable de tramitar la obtención de la personalidad jurídica del fondo de empleados, o sea, es el encargado de realizar los diferentes trámites para constituir el fondo de empleados. Una vez hecho esto, se va a elaborar un acta de asamblea de constitución que será firmada por todos los asociados fundadores, el presidente y el secretario fiscal. ¿Para qué? Para que quede constancia de la asamblea, de la cita de la asamblea que se hizo y de los diferentes ítems o puntos que se llevaron a cabo y decisiones que se tomaron en esto. Ya entramos a una tercera fase que es el registro ante Cámara de Comercio.
¿Qué documento nos debemos presentar ante Cámara de Comercio? Bueno, como tal, vamos a presentar los documentos que hayamos realizado con anterioridad, que ya hemos hablado. Vamos a presentar el acta de Asamblea de Constitución suscrita por el presidente y el secretario de la reunión, indicando aportes sociales y allegando cartas de aceptación de los cargos de las personas nombradas como representantes legal y miembros de la Junta Directiva y el revisor fiscal. Esta acta de Asamblea de Constitución debe tener presentación personal del presidente y secretario de la reunión de la Asamblea. Una vez realizado esto, vamos a presentar una copia de los estatutos firmados por el presidente, el secretario de la Asamblea y por todos los asociados fundadores, que va a verificar que todos asistieron y estuvieron de acuerdo con los diferentes estatutos establecidos. También ya vamos a llevar lo que son los formularios del registro empresarial y socios, o sea, el RUES, de la Cámara de Comercio diligenciado. Es importante indicar el nombre de la entidad que ejerce el control y vigilancia. También vamos a llevar el certificado del curso básico de Economía Solidaria con mínimo de 20 horas por los asociados fundadores. Vamos a llevar la carta de representante legal de la entidad que se constituye, en este caso el Fondo de Empleados, donde se deje la constancia de la organización que representa, donde verifica que están acatando las normas especiales y legales y reglamentarias que regulan a este fondo, o sea que están cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos. También vamos a presentar la fotocopia de cédula de ciudadanía de las personas nombradas como representantes legales y revisor fiscal y de los miembros del Consejo de Administración. Una vez realizado esto, vamos a la cuarta fase, que es la solicitud ante la DIAN. Acá en la DIAN vamos a solicitar la asignación definitiva del NIT. Entonces, ¿qué documentos, procedimientos debemos llevar a cabo? En la DIAN el representante legal debe solicitar el registro único tributario, o sea, el RUT. Una vez solicitado el RUT, pues vamos como tal ante Cámara de Comercio, que es la encargada del trámite de la asignación de RUT. Entonces allá vamos a llevar ante la Cámara de Comercio el original y la fotocopia de un recibo del servicio público domiciliario, donde esté vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos. Esto pues realmente es simplemente llevar un recibo de luz, de agua, donde esté la dirección, y como tal ahí vamos a certificar que este fondo de empleados está ubicado en cierta dirección. También vamos a llevar la fotocopia de cédula de ciudadanía del representante legal, de la entidad o de la persona que realiza el trámite. Este debe llevar un poder con facultades para ejecutar el trámite de asignación de NIT. Es una carta donde como tal certifique que él es el representante legal y que le han dado el poder para solicitar el NIT. También ya en la Cámara de Comercio, una vez llevados estos documentos, nos van a dar un pre-RUT que se debe diligenciar. Una vez cumplidos estos requisitos, la organización se encuentra inscrita en el registro de entidades sin ánimo de lucro. La Cámara de Comercio le entregará el documento con el cual podrá solicitar la apertura de la cuenta bancaria. Una vez hecho esto, pues ya la Cámara de Comercio nos asignará un pre-RUT, después a un RUT y después sí nos dará el NIT de forma definitiva. Para la asignación definitiva del NIT, debemos presentarnos en cualquiera de las oficinas de la DIAN para la certificación de la apertura de cuenta bancaria junto con el certificado de existencia de representación legal. Esto sería todo en la cuarta fase, ¿sí?, que fue la representación o presentación ante la DIAN para la obtención del NIT. Ya entraríamos a la última fase, que es la solicitud del control de legalidad, que aquí la Cámara de Comercio como tal nos va a pedir unos certificados donde vamos a constar que cumplimos a cabalidad todos los requisitos para la constitución del Fondo de Empleados. Entonces, acá esto se tramita dentro de los 10 días hábiles una vez solicitado el NIT. O
O sea, tenemos 10 días para hacer estos procedimientos. Bueno, el formato de solicitud del control de legalidad, nos van a pedir el formato de solicitud de legalidad y control en el que se certifique el pago de los aportes sociales mínimos no reducibles, expedido por el representante legal. También nos van a solicitar el certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara de Comercio, o sea, el NIC. También nos van a solicitar el acta de asamblea de constitución de la asociación, firmada por el presidente y el secretario de la asamblea. También nos van a pedir el certificado o los estatutos aprobados de acuerdo con las disposiciones legales y vigentes, firmados por el presidente y el secretario de la asamblea. Después de realizar esto, nos van a pedir el certificado del curso básico de economía solidaria realizado por los que lo hayan realizado, que lo hayan tomado los socios fundadores de esto. Nos van a pedir la constancia de pago de los aportes iniciales suscritos por los asociados fundadores. Después nos van a solicitar el certificado de existencia y representación legal de las entidades en las cuales laboran los asociados que constituyen el fondo de empleados, o sea, en qué parte están trabajando. Y por último, bueno, antes de eso nos van a solicitar la constancia de vinculación laboral de los fundadores expedida por la respectiva entidad. Y por último, en caso de que el fondo de empleados esté obligado a tener revisor fiscal, debemos adjuntar los documentos de su nombramiento y certificación expedida por el representante legal, en la cual conste que no es un asociado, que está ahí como tal, solamente como para revisar los documentos. Bueno, que tengan buen día. Soy Andrés Pacheco. Esto es las fases o procedimientos que debemos tener en cuenta para constituir un fondo de empleados. Muchas gracias.